mañana acá, tal como le decíamos, recibimos al ministro de Educación, Ángel Hernández Castillo. Qué bueno que esté con nosotros esta mañana. Saludos, buenos días. Aquí me repite porque también yo tenía al día en el celular cuando ustedes salgan de casa. Mucha gente está haciendo sus preguntas. Indira en un rato les hará partícipe, pero nosotros comenzamos aquí saludando al ministro. ¿Cómo le amanece? Bueno, bien, tranquilo, muy agradecido de la invitación de estar aquí con ustedes para compartir algún tipo de información que sea de interés para el país. Hablando de temas de interés, sector de educación. Señor ministro, podríamos comenzar por un tema que no es cómodo, no es agradable, pero es ineludible y es el más reciente. Se ha dado a conocer el abuso sexual de una niña menor de edad, 13 años, por parte de un maestro. Dicen que otro maestro también fue parte. Sabemos que hay personal suspendido. Queremos escuchar de usted de primera mano, supongo que usted ha estado al tanto como ministro de Educación y dirigiendo el proceso, de cómo ha sido, qué fue lo que ocurrió. Bueno, en realidad hubo una denuncia en relación al tema e inmediatamente el director del distrito de la zona intervino. Se pudo verificar que habían algunos docentes, en particular 2 docentes, que tenían una relación impropia con una estudiante. Y obvio, inmediatamente el Ministerio de Educación hizo lo que debía hacer conforme a los protocolos del Ministerio, que fue suspender a los 2 docentes, y posteriormente hubo otra información que también fue objeto de investigación, en el sentido de que varios funcionarios de la propia escuela trataron de esconder el hecho, y obvio también fueron suspendidos, de modo que al día de hoy hay 5 personas suspendidas en ese proceso de investigación. Y obvio, el ministerio hará lo necesario para aclarar lo que corresponde a su responsabilidad, y la otra parte pues ya corresponde a los mecanismos de la justicia, tomar en cuenta las sanciones que correspondan conforme a los hechos. Es bueno decir que sí, el Ministerio de Educación es una institución muy grande. Ahí trabajan 256,000 personas, de las cuales docentes de aula solamente son 124,000. Y eso obvio, en una multitud así tan grande, en donde hay también 2.050.000 alumnos, pueden ocurrir eventos de esa naturaleza. Lo único es que el Ministerio de Educación como tal tiene una política de 0 tolerancia en relación a esos hechos, y por lo tanto, inmediatamente recibe una denuncia en ese sentido, pues actúa de una vez. Ustedes han planteado, creo que hay un reglamento sobre esto, sobre cómo debe ser la relación profesor-estudiante, sobre todo en ese nivel medio y también en la básica, en lo inicial. Hay 2, en todo el sistema, hay dos instrumentos legales que son el Código de Ética, que regula la relación entre los docentes y los alumnos, ¿verdad? Y todo el personal propio del centro, los administrativos también. Y hay otro manual que se llama Manual de Convivencia, que es básicamente para regular las relaciones de los alumnos con los docentes directamente en el aula. De modo que las actividades propias en ambos casos están reguladas, y el ministerio tiene capacidad de tomar sanciones, de decidir las sanciones que corresponden en ambos casos. ¿Y eso se ha socializado con los padres, por ejemplo? O sea, ¿sabe la gente cuáles son los límites que hay que...? Bueno, los límites siempre son los mismos. O sea, incluso el régimen jurídico del país establece que ninguna persona adulta puede tener relaciones con una persona menor. La cuestión es cumplirlo. Claro. Y eso es de lo que se trata, de que real y efectivamente todo el mundo cumpla con su responsabilidad legal y su responsabilidad moral. Ministro, usted que ha sido docente por muchos años, además de ministro, en esta circunstancia, me gustaría un mensaje para las familias y para los maestros. O sea, y me imagino, no sé, qué tipo de sabor le deja cuando usted se encuentra en su despacho con una denuncia de esta naturaleza. No será una denuncia común del día, ese día no será normal, supongo. Bueno, justamente cualquier denuncia que llega al ministerio es objeto de investigación, pero lo más importante es que tanto los padres como los propios docentes estén atentos en los centros educativos, puesto que usualmente los docentes que tienen ese tipo de comportamiento son conocidos, la gente sabe quiénes son.
Entonces la cuestión es que cada quien asuma su responsabilidad, sobre todo el director de la escuela, el orientador de la escuela, donde probablemente van muchos niños o niñas a dar algún tipo de información sobre el comportamiento de uno que otro docente, y obvio, desde que la alerta está dada, hay que tomar acción. La Asociación Dominicana de Profesores, igual que ustedes, ha expresado su preocupación al respecto. ¿Cómo se están coordinando? Y las asociaciones de padres y amigos de la escuela, ¿cómo se combinan en este tema? Bueno, yo pienso que la actitud que planteó la ADP es correcta en el sentido de expulsar a los docentes que en este caso fueron mencionados, y obvio, eso es lo que debe hacer la sociedad en sentido general. Cada vez que ocurre un hecho, tomar las acciones del lugar y que sean un ejemplo para que real y efectivamente de cara al futuro, pues no sigan ocurriendo eventos de esta naturaleza. ¿Cuántos casos usted ha recibido desde que es ministro de Educación de este tipo? Bueno, muchos, pero los que hemos demostrado se han sancionado. Nosotros, en realidad, en el año pasado, 34 casos fueron sancionados y el año anterior otra cantidad más o menos similar. Es decir, estamos hablando de que desde que se lanzó la política de tolerancia cero, que fue a raíz del caso de la joven de Higüey, a partir de ahí, pues Esmeralda. todos los casos que han sido denunciados, y de hecho ha habido más conciencia a nivel de la escuela sobre la importancia de proteger a los niños y a las niñas sobre cualquier tipo de evento de esta naturaleza que ocurran en los centros educativos. Pero parece que esa conciencia no ha llegado a San Pedro de Macorís, porque vi una manifestación de gente pidiendo que suelten al profesor Fernando, que no sé qué. Bueno, usualmente hay redes de complicidad en torno a No, pero era una persona. movilización de masa. Pero usualmente familiares cercanos, ok. familiares, amigos, etcétera, de las personas involucradas, y eso es muy usual en este país, o sea que la gente por inconsciencia, probablemente social, y falta de responsabilidad pública, pues a veces ocurre eso, que usted ve un evento de un delincuente que lo mata a la policía y hacen una fiesta enorme lleno de personas defendiendo la moralidad de esa persona. Entonces, sí, porque el que hace esas cosas no es en público ni es a la gente mayores, son niños los afectados. Exactamente. Ese caso, ministro, quedó documentado, o sea, no hay lugar a duda conforme al criterio de la investigación del ministerio de que estaban frente a un caso que sometido al escrutinio de los tribunales saldrán sancionados. Bueno, aquí eso es muy complejo, lo de la sanción judicial. Yo le voy a comentar un caso. Hay un docente que fue condenado a 20 años por un hecho parecido. Ok. Y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte lo bajó de nuevo a un tribunal de primera instancia y el resultado es que al docente lo declararon inocente después de haber durado 3 años preso. Wow. Lo declararon inocente y condenaron al Ministerio de Educación a pagar 6 millones de pesos por salarios caídos y al mismo tiempo a reponerlo. Entonces es un caso que ahora mismo estamos manejando en el Ministerio. ¿Y ustedes lo apelaron ese caso? Bueno, ya no tiene apelación porque ya llegó a la última instancia judicial. Pero, la cuestión es que ahora nosotros tenemos que ver cómo resolver un tema de una persona que cometió un hecho, fue sancionado a 20 años, ¿verdad? Por los procesos internos de la justicia, lo devuelven a otro tribunal, no sé cómo se llama ese procedimiento. Pero sí, eso fue repetición de juicio. Exactamente, supongo. y ocurre que ahora pero tienen instancias los sancionados somos nosotros. Ministro, ¿y en qué lugar ocurrió eso? ¿En qué lugar ocurrió eso? Bueno, eso fue en una comunidad del interior del país, concretamente en la zona de San Juan de la Maguana. En la zona ¿y el tribunal que lo juzgó es de San Juan de la Maguana? Sí, claro, en esa zona. Porque eso es importante, a veces los casos hay que sacarlo de la localidad. Sí, ¿también? Bueno, lamentablemente son eventos que ocurren y son curiosos, porque después de haberse sancionado a 20 años de prisión, duró 3 años preso, hoy está suelto. Y quiere que lo reintegre que encima. Hay que reintegrarlo, a lo cual nosotros nos oponemos, y hay que darle 6 millones de pesos. Pero no está dando clase. No. Habrá que ir al Tribunal Constitucional, mirar las opciones legales, para eso tendríamos que hablar con los abogados. En términos judiciales es un poco complejo el sistema. Sí, porque a veces la justicia puede sorprender. Yo creo que la conciencia de
de que se tenga justicia debe ser de todos los actores, incluyendo el Poder Judicial. A veces aparecen jueces, yo recuerdo una jueza que condenó más duramente a alguien que robó una yuca que robó un chivo. Y es el único caso donde la yuca cuesta más que el chivo. Exacto. Entonces te dice, ¿cómo es posible que el que se llevó la yuca tiene un cargo más grande que el que se llevó el chivo? Pero eso pasa. Y eso fue así, creo que fue en San Juan, por cierto. Bueno. Ministro, San Juan da una especie de... Ministro, las reglas, las normas, si usted le fuera a decir 5 postulados a los maestros, usted tiene oportunidad de sentarse con un maestro joven hoy, un maestro que esté en cualquier parte del país y decirle, mira, por esto, 5 razones o 5 enunciados, 5 reglas, lo que usted quiera para que estas cosas no pasen. Bueno, yo lo que entiendo que la primera regla es la responsabilidad social. Cada quien debe ser responsable con su trabajo, uno debe de respetar su propio trabajo. Y obvio, procurar tener la relación apropiada con los alumnos. No importa cuál sea la disciplina que enseñan, porque a veces ahí los profesores de matemáticas tienden a ser más, la gente le tiene más temor, etc. Pero yo creo que lo fundamental, lo principal es que cada docente asuma su responsabilidad de docente como en realidad debe ser. Es la persona que más tiempo pasa durante el día con un alumno. Los padres usualmente llegan tarde a su casa. Los padres usualmente no tienen el tiempo adecuado, salen a trabajar temprano y llegan tarde. Ese tiempo de 8 horas que los alumnos pasan en las escuelas debe ser un tiempo dedicado a lo fundamental, que es el aprendizaje de los niños. Dicho sea de paso, yo confío mucho en que los docentes, en sentido general, hacen su trabajo y lo hacen bien. Casos aislados, como el que hemos comentado, son casos que van a ocurrir en cualquier colectividad, pero lo importante es que la mayoría de los docentes hacen su trabajo y lo hacen bien. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, lo que hay que insistir en que el ejemplo positivo que dan los maestros, que dan una milla adicional porque los niños aprendan, es el ejemplo que deben seguir todos. Bueno, esperamos que así sea. Ayer ustedes dieron unas cifras, unas estadísticas, hablan de más de 2,5 millones de alumnos a nivel nacional. La gran preocupación de la sociedad dominicana es el bajo nivel de la calidad de la enseñanza, que aunque hemos tenido algunos avances, sigue siendo lamentable. ¿Cómo va esa gestión para hacer de la educación dominicana algo de más calidad de lo que tenemos? Bueno, esa es una excelente pregunta y me saca un chin del contexto anterior. El Ministerio de Educación en los últimos tiempos ha trabajado concentrando su esfuerzo en fortalecer la educación en los 3 primeros grados de primaria. Ahí es donde los niños deben aprender a leer y escribir correctamente. Y obvio, relacionado con eso, hemos hecho un enorme esfuerzo de capacitación de los profesores y de dotación de materiales, principalmente el libro de texto. El libro de texto es el instrumento fundamental para que los niños hagan un proceso sistemático de aprendizaje. Y entonces, con esos materiales, estamos trabajando con mucha intensidad. De hecho, por ejemplo, ya por darte un ejemplo simple, los libros de texto que se van a utilizar el año próximo ya están en impresión. ¿Por qué? Porque creemos que eso es importante para el proceso educativo. Pero no solamente los libros, se ha estado dotando de laboratorios a las escuelas, se ha estado dotando de computadoras a las escuelas, no entregándole personalmente a los alumnos un computador, no, entregándole a la escuela para que permanezca en la escuela y puedan realizar las actividades de la escuela. Pero además del primer ciclo de primaria, que estamos trabajando en su fortalecimiento, estamos trabajando en el primer ciclo de secundaria, es decir, primero, segundo y tercero de secundaria. ¿Por qué esos 6 grados? Los 3 primeros de básica, puesto que eso va a impactar en los 3 siguientes, y los 3 de secundaria para impactar en los siguientes después. ¿Por qué así? Bueno, un esfuerzo concentrado. Estamos tratando de lograr que mejore la escuela en los grados que son fundamentales en la educación primaria. Una buena zapata. Si logramos exactamente que todos los niños de 8 años
aprendan a leer y a escribir bien, con seguridad cuando pasen a cuarto, quinto y sexto, seguirán profundizando en el aprendizaje. Y cuando esos niños pasen a primero de secundaria, que ahí también hay otro programa de fortalecimiento de las competencias, pues sin duda alguna eso también va a impactar en el mejoramiento de la escuela. Obvio, hay que dotar las escuelas de buenos docentes y eso, por eso estamos trabajando mucho en los concursos de oposición, pero no solamente en el concurso de oposición, en un año de inducción, un año que le da, digamos, una fortaleza adicional para cuando entran al aula tengan mejores condiciones para ser mejores docentes. Obvio, eso no basta. También estamos trabajando con los directores de escuela. Los directores de escuela son los gerentes de esa entidad y por lo tanto, como gerentes de escuela, tienen que tener competencia no solamente administrativa, sino también pedagógica para poder orientar el proceso de aprendizaje de los niños. Estamos volcando, y bueno, dicho sea de paso, el próximo día 4 vamos a realizar la premiación de las mejores escuelas del país. Se han convocado más de 1.200 escuelas y tenemos un resultado de las escuelas que mejores prácticas realizan. Y es algo que vamos a seguir haciendo año tras año. El año recién concluido, también premiamos a 200 docentes que tuvieron éxito en alfabetización de sus niños en más de un 90%. Y eso vamos a hacer ahora. Ya se hizo una orden departamental en la cual se establecen criterios específicos para que todos los docentes del país que logren alfabetizar más del 80% de sus niños en el primer grado, más del 90% en el segundo y el 100% en el tercer grado de primaria, van a ser también con un bono premiados. La idea es premiar el esfuerzo que se hace para lograr mejores resultados en el sector educativo. Ministro, todo eso se oye muy bonito y estamos, creo que todo el mundo en teoría de acuerdo, pero ¿cómo un profesor puede lidiar con una sobrepoblación, con 60 estudiantes, con 40, con 50 estudiantes? ¿Cómo puede dar buen resultado? Bueno, eso no es la realidad del país. Así. Esa es la realidad de algunas zonas del país. Ya. Concretamente, por ejemplo, en Bávaro, el promedio de alumnos es de 41 alumnos por docente. Pero en Elías Piña probablemente sean 10 alumnos por cada docente, porque ha habido un proceso migratorio de las zonas, digamos, menos desarrolladas hacia las ciudades donde hay más empleo. Es el caso de la provincia de la Altagracia, es el caso de la periferia de aquí, de la capital, donde realmente se ha concentrado una gran población. Pero el promedio nacional de alumnos por docente es de 16. Eso es igual que en Suiza. Lo que ocurre es que, bueno, está muy concentrada la población en 2 o 3 ciudades y eso hace que en esas ciudades haya una población por docente muy alta. Eso es real. Ministro, pero no es el país. No. Yo recuerdo en una oportunidad que la Presidencia de la República llamó a varios periodistas para mostrar cuál había sido el problema con el tema de la construcción de algunas escuelas que los solares se escogieron en lugares donde había mucha agua, por ejemplo, contratistas que estaban fuera del país, una cantidad importante, y se anunció una reformulación y se integró una comisión para que aquellas escuelas que estaban por construirse se construyeran y las que estaban pendientes se terminaran. De vez en cuando recibimos noticias de escuelas que todavía están en problemas. Ayer, por ejemplo, se viralizó un video, no sé si usted lo vio, de la sección Santa Lucía del Ceibo, donde una maestra lloraba amargamente y decían que tienen, creo que más de 12 años, esperando por una escuela que está en reconstrucción, sometidas a los ladrones, un desastre. Mucha gente sintió pena y yo veía eso en todas partes. Quisiera saber un poco qué es lo que está pasando con escuelas como ese caso específico, pero también los demás. Bueno, en realidad, cuando el gobierno del presidente Abinader asumió el poder, habían 720 escuelas en esa condición. Y de hecho se hizo una ley, la 118-21 creo, para resolver el tema y tratar de resolver con todas las escuelas que tenían más de un 75% en proceso de construcción. Al día de hoy se han terminado 150 escuelas y están trabajándose en 320 escuelas adicionales, de modo que durante este año la mayoría de esas escuelas estarán terminadas.
Obvio, eso ha sido un enorme esfuerzo, puesto que ha habido que, digamos que, suspender ingenieros, quitar el contrato, hacer nuevas licitaciones para entregarle a nuevos ingenieros, hacer, digamos, revalorización de los precios de esas escuelas. Y en verdad una escuela que estuvo pensada, que costaba en aquel tiempo tal vez 50 millones, hoy está saliendo en 150 millones por el hecho del escalamiento de precios que ha habido en todos estos tiempos. Pero es cierto, yo mismo he ido, nosotros estamos inaugurando toda la semana escuelas. 2 y 3 escuelas están inaugurando semanalmente. A la que va el presidente, yo realmente me sorprendo de la capacidad del presidente a inaugurar esas escuelas en cualquier lugar que estén. Que no debería ir porque una escuela es para que le inaugure el ministro de Educación, bueno, pero a él tiene una vocación educativa y realmente participa con mucho interés en ese proceso. Tiene tiempo, está bien. Y obvio, estamos todos los fines de semana inaugurando escuelas. Entonces eso realmente indica que hay un trabajo que se está haciendo. Ahora, hay 7.500 planteles educativos y 10.000 centros educativos. Cuando sacan una escuela, como usted bien acaba de señalar, y lo ponen como si fuese una tragedia, es verdad, esa escuela es una tragedia, pero en relación a esa misma escuela hay 6.000 escuelas que están en excelentes condiciones. Entonces la cuestión es que el panorama tiene que verse completo, no solamente fijarse en lo que está mal. Lo que está mal y estamos tratando de resolverlo. Pero hay cosas que escapan al interés mismo del ministerio, como es, por ejemplo, un tema legal, que tiene muchísimas escuelas. Hay ingenieros que recibieron dinero y no aparecen, pero tienen en un sorteo que se hizo, fueron en primer lugar. Hay otro en segundo lugar que no aparece o murió y hay que buscar a alguien que legalmente le corresponda seguir. Realmente es una tragedia. Ministro, como habla de tragedia y como ese caso digamos que es simbólico porque lo que pasa en las redes sale y comienza y se viraliza y yo sé que eso se viralizó, ¿qué esperanza pueden tener los maestros de esa escuela específicamente que ayer planteaban la situación de ese modo? Debo decir que fue un reportaje de CDN. Yo recibí el reportaje por diferentes vías. ¿Usted lo recibió, me imagino? Yo lo vi. ¿Usted lo vio y qué le dice a esa gente? Bueno, yo inmediatamente lo recibí, lo envié al área que corresponde, que es el área de infraestructura del ministerio, para que le dé seguimiento. Y obvio se le dará seguimiento. Lo importante es que los casos, no es solamente ese caso, se le están dando seguimiento a todas las escuelas. Por ejemplo, ahora mismo, no tenemos un problema en Higüey. En Higüey hay que construir para el próximo año alrededor de 100 escuelas, 100 aulas, para poder atender la cantidad de alumnos que hay allí en crecimiento. Si usted va a la zona ahora mismo que va hacia el aeropuerto, usted mira hacia la izquierda suya y verá que ahí están construyendo miles de apartamentos. Para atender esa población es urgente construir escuelas. Y entonces el ritmo del ministerio, el ritmo de las construcciones, no es el mismo ritmo de una escuela, de un edificio que lo montan en 3 días. Realmente complicado. Ministro, evidentemente la política y particularmente la gestión de una dependencia no depende solo de un funcionario en un momento determinado, como es su caso ahora en el Ministerio de Educación, o sea que ese ministerio tiene una historia. Desde que en República Dominicana se aprobó el 4%, han pasado ya desde que comenzó a ejecutarse, que fue cuando llegó el expresidente Danilo Medina en su primera gestión, estamos hablando del 2012, ya estamos 12 años después. ¿Usted siente que la velocidad con la que se han ejecutado cambios como ese, por ejemplo, hacen justicia a un 4% que dota de tantos recursos al Ministerio de Educación? ¿Por qué ha sido tan difícil que, a pesar de existir dinero, la gestión en ese sentido tenga tantas deudas? Es una muy buena pregunta. Hay que ver la composición interna de los fondos del ministerio. Yo digo, en la primera etapa del Ministerio de Educación del 4%, se dedicó básicamente a construir edificaciones para ir al proceso de tanda extendida. Se construían 2 escuelas, una frente a la otra, para atender la población. Y se construyeron muchas escuelas, en verdad. Y hay una infraestructura hoy bastante grande en materia de educación. Pero se descuidó lo que es fundamental. Lo fundamental en el Ministerio de Educación es invertir en calidad, invertir en los procesos que impactan en la calidad de la educación, como son la dotación de materiales, como libros de texto. Por ejemplo,
10 años pasó el nivel secundario sin un libro de texto, 10 años. Ahora tiene libro de texto. En educación de adultos, por ejemplo, el libro que se vino utilizando se hizo hace 22 años, ahora se cambió. Y se hicieron 47 libros para educación de adultos, que no tenía libros. Bueno, tenía un libro, pero que se repetía el mismo durante 22 años. Es decir, que esos niños están atrasados 22 años de atraso en términos de conocimientos. Entonces, hay que seguir invirtiendo en laboratorios, hay que seguir invirtiendo en formación de docentes, hay que seguir invirtiendo en sistemas de evaluación de aprendizaje, hay que seguir invirtiendo en los componentes que impactan la calidad de la educación, que fue lo que se marginó durante mucho tiempo. Pero obvio, la estructura del presupuesto de educación es compleja. Por ejemplo, en la parte de INAVIE, que es la parte de bienestar estudiantil, se destinan 26.000 millones solamente a alimentos. Por cada niño que hay en las escuelas, se gastan 11.000 pesos mensuales por cada niño en alimentos. Significa que si una familia tiene 3 niños, recibe 33.000 pesos de subvención en alimentación de sus hijos en las escuelas. Entonces estamos hablando de que los fondos del Ministerio de Educación tienen muchas finalidades. Lo que son las pensiones y jubilaciones de los docentes también corre por cuenta del Ministerio. Estamos hablando que en solamente esas 2 partidas el Ministerio destina 58.000 millones de pesos para financiar actividades que no, bueno, el alimento es muy importante, las pensiones son importantes, pero lo importante es que nosotros invirtamos en lo que impacta directamente en calidad de la educación, como es la formación de los docentes que están activos en las escuelas, que invirtamos en lo que es materiales para los docentes y para que los alumnos tengan con qué hacer sus actividades de aprendizaje. Entonces lo que estamos revirtiendo el orden, dando mayor prioridad a la inversión en calidad y dejar de lado un poco la inversión en otros componentes. Inversión de calidad. Bueno, ministro, sin duda que su participación aquí en el programa El Día despierta mucho interés. Nuestra gente, a través de diversos canales, o sea, de WhatsApp, bien sea a través del chat de YouTube, está muy atento y le tiene varias preguntas. Yo voy a pasar con Indira, pero le dejo con esta pregunta. ¿Qué falta en la sociedad dominicana que teniendo un ministerio de planificación, economía, desarrollo, no puede, una oficina nacional de estadística, es decir, tecnócratas y organismos que uno supone capaces de planificar, hacer una proyección? Bueno, en Barahona dentro de 25 años tendremos tantas miles de personas. En la zona este va en crecimiento y se proyecta que habrá tantos miles de apartamentos nuevos y ahí se necesitarán tantas escuelas, tantos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que no lo pueden prever eso? ¿Cómo es que no se...? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un plan de desarrollo de infraestructura en donde conforme a las previsiones de estadística y demográfica de cómo se está moviendo la población, estamos identificando solares y comprando solares. Para el futuro. Exactamente, no para el futuro, es para ahora. Ya nosotros necesitamos solares ahí en la zona de la ciudad Juan Bosch, en todo ese entorno. Ahí necesitamos solares. Ahí estamos construyendo 2 escuelas ahora mismo, un politécnico que se necesita. En Higüey estamos construyendo escuelas, pero hacen falta más escuelas. Pero es que cuando vienen a terminar esas ya falta más. Exactamente, por la dinámica de la población, porque va muy rápido, el crecimiento de la gente que se está yendo al este a vivir en el sector turismo. Pero ahora mismo, por ejemplo, en Pedernales, que el gobierno está haciendo una enorme inversión, ya estamos construyendo un politécnico. Igual que en Montecristi, donde hay una gran inversión del gobierno, se están construyendo 2 politécnicos adicionales. Es decir, donde se está moviendo la inversión pública, estamos llevando infraestructura para poder atender el crecimiento potencial que va a haber ahí en función de las necesidades. Ahora mismo, el gobierno a nivel central ha definido 45 metas priorizadas, dentro de las cuales una de ellas es educación, y tenemos 29 metas dentro de esas priorizaciones, y eso va a ayudar a que la coordinación del nivel central con el nivel del sectorial de educación pues sea mejor. Permítame pasar con Indira Suero, nuestra colega que es la portavoz de las masas populares. A Indira le gustan mucho las escuelas. Sí, también. Sí, le da mucho seguimiento a eso. Indira. Sí. Bueno, así es, Germán. Saludos, ministro. Recibimos varias preguntas, tanto
en nuestro chat de WhatsApp como en el YouTube. Le pediré que sea breve con las respuestas para poder presentarle varias de las cuestionantes del público. La primera es, una maestra del sistema educativo dominicano dice que ¿por qué sacan a los docentes del gremio de la ADP sin su consentimiento? Es mi situación y quisiera que me reintegren, dice ella. Bueno, yo no conozco eso. La ley dice que para descontar el salario a un funcionario público tiene que autorizarlo por escrito. Y en el caso particular de la afiliación a la ADP, por una tradición que se estableció desde hace muchos años, en el Ministerio de Educación se le descuenta esa afiliación y se le envía a la ADP. Nosotros hacemos agentes de retención de ese fondo de filiación. 65 millones ya, ¿no? Exacto, es Mensualmente. una cantidad importante. Pero desde el punto de si vamos a aplicar la ley, eso es ilegal. El ministerio no debería hacer eso. Pero hay una tradición que ya se ha establecido y, bueno, le queda a uno simplemente seguir haciéndola. Otra pregunta, ministro. La escuela primaria del kilómetro 7 en Nagua, una persona escribe, está cerrada sin tiempo definido por las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana del 15 al 17. Los niños ahí reciben clases vía WhatsApp, supuestamente virtual, refiere quien escribe aquí en nuestro chat de WhatsApp. Bueno, imagínense, yo no puedo controlar la lluvia, eso es un poco complejo, ¿verdad? En verdad llueve en mucho de nuestro país. ¿Pero y cuándo hay abrirán? Inundaciones. Lo que se debe hacer es buscar la solución a nivel local, informar al ministerio, el ministerio puede apoyar en esa solución. De hecho, los distritos educativos y las escuelas se le transfieren fondos para que hagan justamente actividades de mantenimiento. Pienso que tal vez la escuela debería hacer uso de esos fondos para resolver ese tema. Preguntan que por qué no ponen que los profesores hagan su curso de pedagogía los sábados para no quitarles clases a los niños. La prioridad del Ministerio de Educación, lo misional del sistema educativo es que los niños aprendan. Y obvio, los docentes de vocación deben hacer un esfuerzo para capacitarse cada día más y lograr que su trabajo sea cada día mejor. El ministerio hace inversión enorme para lograr darle competencias en los ámbitos donde puedan haber debilidades y obvio, el periodo más adecuado es el fin de semana. Yo creo que ahí todos deberíamos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos con ser mejores docentes y participar en las actividades que se nos ofrecen para ser mejores profesionales. Hay otra pregunta que recibimos sobre el caso del profesor de Higüey que utilizó un título falso de acuerdo a lo que le acusaban. Refieren aquí que por qué el Ministerio de Educación no participó en el proceso de ese profesor y por el contrario lo reintegró. Bueno, en realidad creo que el profesor Castillo, que es dirigente Felipe de la ADP Castillo. en la zona, la ley establece que tú puedes tener suspendido a una persona durante 6 meses. Luego de ese periodo, si no hay una decisión judicial, el Ministerio de Educación entra en una situación de ilegalidad. Por eso entonces al profesor se le volvió a reponer, pero obvio el proceso legal del profesor Castillo sigue en pie y la justicia tiene que tomar una decisión. De acuerdo. Bueno, ministro, una última pregunta del lado mío. El proceso de fusión entre el Ministerio de Educación y el Educación Superior, ¿cómo van esos trabajos? Bueno, es un trabajo bastante complejo, arduo. Hay una comisión que ya elaboró un proyecto de ley para ser sometido al Poder Ejecutivo. Ese proyecto de ley, antes de enviárselo al presidente, decidimos en la última reunión someterlo a consulta durante este mes. Hay una plataforma donde las personas pueden emitir su opinión y una vez concluya ese proceso, nosotros esperamos que a mediados del mes de enero se le haga entrega al presidente ya una versión definitiva, consensuada con todos los sectores, para que se apruebe, para que él lo someta al Congreso y se pueda aprobar. Hasta ahora no ha habido ninguna resistencia de los sectores involucrados, muy especialmente
de las universidades y creemos que va a ser un proceso exitoso. Bueno, qué bueno que Indira formula esta pregunta, que es una cuestión de fondo estructural. La unificación del Ministerio de Educación y Educación Superior estaba previsto en la reforma fiscal. Para entonces ya el presidente había integrado una comisión. Aunque la reforma fiscal retrocede, quiere decir que la unificación de estos ministerios es una cosa de hecho que irá. Y según lo que usted nos está diciendo, van a presentar en enero el proyecto al presidente. ¿Cuándo esperan, o sea, si tienen unos plazos medianos y a largo plazo, que la unificación sea un hecho? Bueno, el decreto que emitió el presidente dice que en 6 meses la comisión debe haber concluido con todos sus trabajos y justamente estamos haciendo lo necesario para cumplir con ese periodo. Y las características de esa fusión, hay quienes tienen un poco de temor. Yo recuerdo aquí que nosotros entrevistamos a la profesora María Teresa Cabrera, que usted conoce muy bien, que fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, y ella dice que esto pone en riesgo el 4%, que se toca el 4%, y hay quienes tienen como esa percepción. Usted que ha estado participando directamente en este espacio de diálogo, ¿cómo puede tener garantía la gente de que no se trata de que el 4% se filtra para las universidades, por ejemplo? Bueno, el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo actualmente, que es el que se aplicaría en el año 25, indica que no hay mucha variación en relación al uso de fondos. Y el Ministerio de Educación, sin duda alguna, tiene fondos suficientes para trabajar ese tema sin mayores dificultades. No creo que vayan a afectarse los fondos del 4% y creo que en la realidad, tanto el sector universitario como educación en sentido general, van a tener una mayor coherencia y se podrán usar los fondos de una manera más integral. Disculpe. La idea es que haya una política más coherente en ambos, unificando todos, que haya una política más coherente desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Disculpe, ministro, pero un ejercicio simple matemática dice que si usted a 4 le resta menos 5, 0.5 o le resta no sé cuánto, lo que sea. Da menos. Da menos. Menos. Pero si tenemos un 4% para educación ahora mismo y metemos dentro de educación como viceministerio o como fuere una dirección a educación superior, significa que de esos mismos fondos habrá que sacar para el otro. Si no le dan más, se le están bajando. La suma que del presupuesto que se envió da 4.1, el que está actualmente en el... Ya. 4 puntos, o sea, le aumentaron un poquito. No, se suman los dos, está en lo que está en el ministerio. Da 4.1. Lo que está en el ministerio. Y para el 25 tendrá 4.1. Eso es lo que tiene actualmente en el presupuesto, en la ley de presupuesto. Ya. Ministro, debo decir, agradecemos a toda la gente. Hay tanta gente de tantas comunidades que ha hecho preguntas. Lamentamos no poder, y además son 7.000 escuelas, dice usted, ¿cuántas son? Planteles escolares, 7.500 y escuelas 10.000. Entonces, como que cada una al ministro no tiene mucho sentido. Ahora podemos tomar nota de cada una de las escuelas y ver preguntarle al ministerio y podríamos responder a hacer eso, que nos diga, mire, la escuela de Villaragua, la escuela de tal, la escuela esta, que nos digan y poderle comentar a ustedes. La del Bonito de San Isidro, ahora, que están llamando. Sí, hay muchas, pero no tenemos más tiempo y además el ministro ponerle escuela por escuela. Ahora sí, ministro, nos vamos a ir, nosotros tenemos otra conversación a partir de que terminemos esta, pero queremos irnos. No quiero irme sin preguntarle porque en algún momento sentimos que usted lo tenía como al carbón, con fuego. Todavía. ¿Qué es lo que pasa con usted? Que hay gente sazonando, que pide su cabeza abiertamente, públicamente. Es como si estuvieran haciendo oraciones y le hacen promesa y güey, a ir a pie para que quiten al ministro de Educación. Bueno, ocurre que cada quien tiene su propia dinámica de pensamiento. En el caso mío, yo trato de cumplir con la ley. Si hay un docente que viola la ley, yo simplemente le aplico la ley. Y eso ha dado lugar, por ejemplo, en el Ministerio de Educación nunca 700 docentes habían sido suspendidos en un año y han perdido su trabajo. Habían gente que tenían 2 años, 3 años fuera del país cobrando dinero y nadie le hacía nada. El hecho de que lo haga, eso obvio crea. Y también habían grandes negocios, me imagino, además de los docentes, no habían negocios. En el Ministerio de Educación hay enorme cantidad de negocios. La cuestión es que hay que buscar los mecanismos para irlos reduciendo al mínimo y tratar de que el dinero del Ministerio de Educación se utilice para lo que está consignado, que es garantizar el aprendizaje de los niños.
obvio, eso afecta a intereses, muchísimos Ya. intereses. Por ejemplo, yo te pongo el mismo caso de los libros. Los libros costaban mucho dinero. Este año nosotros hicimos los libros, todos los libros, 12 millones de libros, por menos de 700 millones de pesos. Y antes se gastaban Usted- Y nada. antes se gastaba muchísimo dinero. Entonces, obvio, y ya el próximo año costarán menos todavía. Entonces, lo que estamos, porque hicimos, los libros se hicieron aquí, se hicieron en Guatemala y en Colombia. Y los libros que se hicieron en Colombia y en Guatemala salieron más baratos que los que se hicieron aquí. Ya. Y llegaron a tiempo. Entonces, estamos Ministro, buscando mecanismos para que el dinero rinda. pero usted parece tener una paciencia asiática. Sí, de la No le quite el sueño de Por eso. eso le digo. Bueno, yo lo que trato es de ser responsable con lo que debo hacer. A mí se me asignó ese puesto que yo no esperaba ni buscaba Exacto. y se me asignó un puesto para que cumpla con unas normas y eso es lo que estoy tratando de hacer. Creo que al día de hoy el Ministerio de Educación tiene todo lo necesario para dar el salto cualitativo. Qué bueno. ¿Qué hace falta? Seguir insistiendo en esos elementos que se han estado trabajando. Y ya, por ejemplo, hay, y lo vamos a aprobar este mes de Ya. diciembre, un plan Horizonte 2034, donde se precisa el horizonte que debe seguir el Ministerio de Educación los Ya. próximos 10 años. Bueno, Eso es lo que yo creo que es útil y lo que yo creo que al país le dará mejores resultados. muchísimas Insistir en las gracias. políticas que estamos implementando ahora. Muchísimas gracias, señor ministro, por estar esta mañana acá. Muchas gracias, Gracias a ustedes. por su disponibilidad Gracias, ministro. para contestar las inquietudes de la gente.